Muy buenas amigas y amigos. Hoy vamos a preparar uno de mis dulces favoritos. Además vamos a aprovechar el vídeo para celebrar que hemos llegado ya a los 3000 suscriptores. ¿Qué vamos a preparar? Pues mirad, vamos a preparar 1000 hojas de crema. Una verdadera delicia. Con lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser preparar una crema pastelera. Y la vamos a hacer de un modo muy sencillo y muy rápido, sin ningún tipo de complicaciones. Mirad. Aquí tenemos 1 litro de leche, es leche entera. Vamos a introducir 6 yemas de huevo. Vamos a añadir también 200 gramos de azúcar. Podríais añadir incluso 300, pero el azúcar es al gusto. Aquí tenemos una cucharadita de postre de esencia de vainilla. Aquí lo que le va a dar ese sabor característico. Mira, tenemos una puntita de una cuchara de postre de canela y las semillas de 2 vainas de vainilla. Las hemos sacado. Y lo que es la vaina las hemos dejado para que se sequen, porque luego las vamos a aprovechar. Aquí no tiramos nada. Las pondremos con azúcar y las vamos a picar con una batidora. De ese modo tendremos nuestro propio azúcar avainillado. Recordad, una puntita de canela y las semillas de 2 vainas. Vamos para adentro. Bueno, de momento vamos a incorporarlo con ayuda de una batidora. Bueno, mirad, ya se ha incorporado perfectamente. ¿Cuál va a ser el siguiente ingrediente? Pues mirad, aquí lo tenemos. Aquí tenemos 100 gramos de maicena, harina de maíz. Se lo vamos a ir incorporando poquito a poquito hasta que se incorpore totalmente con ayuda, como siempre, de nuestra batidora. Bueno amigos, esto se ha integrado perfectamente, o por lo menos a ojo yo ya no observo ningún grumo. No obstante, mirad, vamos a coger una pequeña olla donde vamos a preparar nuestra crema y lo que vamos a hacer es pasar el contenido que hemos batido a través de un colador. De ese modo, si ha quedado algún grumo, desaparece y vamos a obtener una crema súper fina. No hay grumos, con lo cual lo que son las semillas de la vainilla las vamos a incorporar. Bueno, pues vamos a poner esto a fuego suavecito y no vamos a dejar de removerlo, porque a medida que vaya cogiendo temperatura se va a ir espesando. Vamos a poner la cámara en su sitio para que lo veáis y continuamos. Bueno amigos, mirad, hemos despejado. Hemos retirado todo lo que habíamos empleado, todos los utensilios, y hemos dejado la zona despejada y limpia. Ya tenemos nuestra olla al fuego, como os he dicho, fuego muy suave y nada, sin dejar de remover, ¿vale? Vais a ver cómo va espesando. La mantequilla, que es mantequilla sin sal, la vamos a añadir al final, una vez que tengamos nuestra crema preparada. Le va a aportar suavidad y brillo. Bueno, mirad, nuestra crema pastelera ya está empezando a tomar cuerpo, ¿veis? Ahora mucho cuidadito y no dejar de remover, que si no se agarra en el fondo y coge un sabor muy malo. Bueno, pues ya la tenemos. Vamos a apagar, quitamos el fuego. No dejamos de remover y ahora vamos a incorporar nuestra mantequilla. Y vamos a integrarla. Pues bueno amigas, amigos, ya tenemos preparada nuestra crema pastelera. Fijaos qué colorcito. Mirad qué espectacular. Lo que vamos a hacer ahora va a ser pasarla a un bol
y le vamos a poner un film transparente por encima que esté en contacto directo con la crema. De ese modo no se va a formar la típica película. Lo dicho, le vamos a poner film que esté en contacto con nuestra crema pastelera y la vamos a dejar enfriar. Cuando la tengamos prácticamente fría, prepararemos nuestra masa de hojaldre. 2 láminas que hemos comprado ya preparadas. Será simplemente cocinarlas y montarlas y vais a ver qué dulce preparamos en cuestión de minutos. De momento, a esperar que se enfríe y luego continuamos. Bueno amigos, mirad, ya tenemos preparada nuestra lámina de hojaldre. Son de estas que vienen 2 en un paquetito. La hemos puesto sobre una bandeja metálica. Deciros que ya tenemos el horno precalentando. Las vamos a cocinar a 180 grados por espacio de unos 25 o 30 minutos. Pero repito lo de siempre, cada horno es un mundo. Minuto arriba, minuto abajo. Seguimos teniendo aquí nuestra crema pastelera filmada, ¿vale? A pelo, que se llama cuando está en contacto. Y bueno, vamos a preparar el hojaldre. Mirad, lo más importante es, una vez que lo tenemos sobre la bandeja, pincharlo, para evitar que cuando lo cocinemos suba. Pincharlo lo podéis hacer con ayuda, por ejemplo, de un tenedor, o si tenéis una rasqueta de este tipo que va dentada, genial, porque al ser más ancho va más rápido. Vamos a pincharla toda. Bueno, no sé si se podrá apreciar, espero que sí. Está totalmente perforada, ¿vale? El fin es ese, que al cocinarla no suba. No obstante, lo vamos a hacer con ayuda también de un papel de estos de horno. Se lo vamos a poner encima y a su vez le vamos a poner otra bandeja metálica encima. Vamos, si sube ya le damos un premio, ¿eh? Y de este modo nos la vamos a llevar al horno. Recordad, lo tenemos precalentado a 180 grados. Tiempo aproximado 25-30 minutos. Vámonos al horno y cuando saquemos esta, metemos la siguiente. Bueno amigos, nuestra primera plancha de hojaldre lleva exactamente 35 minutos en el horno. La he mirado y ya está. La vamos a sacar, os muestro cómo está de aspecto y continuamos con la segunda plancha. Como veréis, ya hemos puesto la crema pastelera en una manga de silicona. La tenemos ya preparada para utilizar. Lo dicho, vamos a sacar esa plancha y ponemos la otra. Mirad qué colorcito tiene. Mirad. Qué maravilla, ¿eh? La vamos a dejar sobre esta rejilla que se enfríe del todo y preparamos la otra. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Pues fijaos también qué buena pinta, ¿eh? Qué colorcito, mirad. ¿Qué os parece? Vamos a hacer unos 1000 hojas de crema impresionantes. Vamos a dejar que esta se enfríe del todo y mientras tanto vamos a ponerle la crema pastelera a esta otra. Lo que vamos a hacer es ponerle la crema pastelera, luego le vamos a poner la otra lámina de hojaldre encima y nos lo vamos a llevar a frigorífico para que de ese modo la crema pastelera se enfríe, coja cuerpo y luego sea mucho más sencillo cortarlo en porciones. Bueno, pues ya está todo ahí. Vamos a retirar la manga. La vamos a distribuir con ayuda de una espátula de este tipo. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a colocar la lámina que hemos sacado encima. Aún está calentita, fijaos. ¿Qué os parece? Vamos a ver cómo la casamos. Y ya la tenemos. Vamos a pasarla a una bandeja que es en la que nos la vamos a llevar al frigorífico. Lo dicho, solo falta llevarla al frigorífico, que se enfríe y luego cortarla en porciones. Una vez que cortemos las porciones, lo que haremos será pues, con una espátula pequeñita pasar por los bordes para dejarlo lo que es bonito, que se vea vistoso.
Luego les espolvorearemos un poquito de azúcar glass por encima y la disfrutaremos. De momento no vamos a frigorífico. Luego le damos el corte. Bueno, amigas, amigos, mirad, nuestro 1000 hojas de crema lo hemos sacado de la nevera después de 1 hora y media aproximadamente. Lógicamente la crema ha cogido consistencia y ahora va a ser mucho más sencillo cortarlo. Para cortarlo yo os aconsejo utilizar un cuchillo de estos que son dentados. El tamaño, lógicamente, eso es a gusto de cada uno. Más grandes, más pequeños, cuadrados, rectangulares, como queráis. Yo ya me lo he marcado aquí para sacar unas porciones más o menos iguales. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da. Vamos a cortar un par de porciones para que las veáis. Lo vamos a espolvorear con azúcar glass y luego lo presentaremos. Lo podemos presentar, por ejemplo, en una bandejita de estas, así oscuras, o en una de estas así blancas. Eso ya como vosotros queráis. O incluso en la misma bandeja. Las ponéis todas y queda de maravilla. Vamos a meterle mano a ver qué tal. Vamos a igualar el contorno. Vamos con este otro. Si queréis le podéis poner aquí mismo el azúcar glass si no queréis manchar la bandejita donde lo vayáis a servir, ¿eh? Eso ya como vosotros queráis. Mirad lo que es esto, ¿eh? Increíble. 1000 hojas de crema. Os garantizo que no habéis probado algo igual en vuestra vida. Están increíblemente buenos. ¿Qué os parece? Y como la crema pastelera casera, no hay nada.